Bienvenidos a todos los participantes del núcleo universitario en el Agrite y así como los interesados en participar en este taller de investigación, quienes habla el profesor José Leonardo Linares y les va a presentar esta primera clase de este taller de metodología que se titula El problema de investigación y el lugar de la metodología. En lo concerniente al diseño dentro de la investigación, podemos hablar que el diseño de la investigación, dentro del diseño hay múltiples, en este caso, significados. Esto debido al tipo de investigación que nosotros queramos realizar con respecto a nuestro interés. Por otra parte, ¿no? La concepción original de un objeto u obra destinada a producción o serie finalmente se consolida en un proyecto. Un proyecto es un plan de algo o una propuesta en la cual se conjuga una serie de elementos que determina el transitar de una investigación y, y este proceso de investigación pues tiene ciertas condiciones o puede cambiar sus condiciones. Puede ser su fuente original, el tiempo previsto, las condiciones, la muestra, acceso a la información o generación de la nueva hipótesis. Podemos decir que estos cuatro elementos que acabo de mencionar puede cambiar de una u otra forma de acuerdo a lo que se esté generando dentro del mismo proceso de investigación. Asimismo, hay una cita por parte de Piovani en el año 2017 que habla que toda investigación exige decisiones, en este caso posteriores, mientras se va desarrollando. Eso también es muy importante tenerlo claro porque dentro de los diseños de investigación hay algunos que son flexibles y otros parcialmente estructurados. Dentro del proyecto lo que es la promesa, que está sujeta a ajustes que según devenga de la realidad del proceso, la definición más apropiada para sintetizar un momento es que los investigadores pensamos que investigamos y bajo qué condiciones teóricas y metodológicas y con qué recursos lo haremos, ¿no? Dentro del proyecto que habla sobre el diseño, proceso de investigación, momento dinámico en el convive, se confrontan ya sea las investigaciones una unidad de lo que es la teoría, el método y la realidad del trabajo o de la base empírica, ¿no? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en consideración. Constitución del diseño, en la cual lo enmarca lo que es el resultado del proceso, la estructura de investigación. Esto va permitiendo la producción y el análisis de los datos, visualizando el final de lo que es un proceso de investigación. Diferenciación del proyecto como promesa. En este enunciado, el proceso de la promesa, es decir, el tránsito entre la creación del problema y las conclusiones que dan el problema, y el diseño en la justificación de cómo transcurre ese proceso. Nosotros es necesario que para llegar a otras conclusiones, el proyecto alude al futuro, mientras que el proceso del presente en acto diseño mirar al pasado hacia el proceso que fue. Estos tres elementos son dependientes uno del otro. Cómo se busca la producción del conocimiento y que obviamente que tiene que tener una sincronía perfecta sobre lo que se quiere investigar. El proceso de investigación como instancia integradora. Hay tres elementos que consta en el proceso de investigación o tres trayectos. Todos estos tres trayectos se fundamenta en la teoría, el método y la base empírica. Esto es muy importante. La fundación del problema, producción de los datos y análisis de los datos. El desarrollo de cada una de estas etapas depende de cómo se materialicen estos tres dispositivos. Es decir, cualquier tipo de investigación dependiente de su temática, enfoque epistemológico y que determine su desarrollo y de la especificidad de su conocimiento en que se pretenda producir requiere también transcurrir en estos tres trayectos. Dentro de la fundación del problema, que es el trayecto inicial de la investigación, se debe problematizar el conocimiento para que surja la necesidad de investigar. En este caso se reconoce la existencia de un conocimiento acumulado respecto al fenómeno que se quiere investigar. Es por eso que es muy importante. Y partiendo de este elemento,
se hace esta siguiente interrogante: ¿por qué es necesario investigar y cuál es el aporte? Es decir, el tránsito de un conocimiento previo y la investigación hacia uno nuevo se debe ir al conocimiento previo. Y esto es muy importante porque se van presentando dentro del camino lo que son los obstáculos, fracturas, contradicciones, dudas. Cuando no se consigue respuestas inmediatas, se instala el problema en la investigación. Esto es muy importante. Asimismo, el problema de la investigación tiene un tipo particular de problema. Estas dos condiciones son el referente histórico y el referente teórico, quise decir, y el referente empírico. Dentro de lo que es el referente teórico, surge con el mismo problema para poder materializar el conocimiento científico. Y el referente empírico posibilita en este caso, la realidad del problema, ¿no? En este caso, para poder nosotros materializar lo que es el conocimiento científico, dentro del referente teórico, todo problema de investigación es teórico, porque si no hay teoría que se dé cuenta, el que no podrá ser científicamente resuelto. Mientras que en el referente empírico, que es la posibilidad de interpelar la realidad, debido a porque el proceso, en este caso del conocimiento producido, se supone que contribuye a interpretar y transformar la realidad. Uno de los elementos también que tiene que referirse al referente empírico es porque el proceso de producción es teórico y empírico. ¿Okay? Asimismo, pues una vez planteado el problema, se hace esta interrogante: ¿estamos en condiciones de intervenir en la realidad y avanzar en el proceso de investigación? En este caso, pues, se contribuye a interpretar y a transformar la realidad. En este caso es importante subrayar, muy importante sobre todo, los objetivos o la clasificación de los objetivos, ¿no? En este caso, pues, podemos decir, ¿no? Podemos decir que lo que se entiende por la clasificación de los objetivos son acciones generales que proponen realizar para cumplir con determinadas metas y objetivos específicos entendidos como acciones. Esto es muy importante tenerlo en claro. Unas acciones que son de menor alcance derivadas de las generales. Y a partir de acá visualizaremos un conjunto de 5 objetivos. El primero que habla son el objetivo específico, descriptivo, acciones que planteen la producción del conocimiento para conocer en este caso, cómo se comporta el fenómeno de estudio, el contexto de espacio temporal que ocurre. Esto es muy importante, ¿no? Porque su característica la integra, ¿no? ¿Quiénes son los que la integran? ¿Qué roles o lugares ocupan? Los factores externos que se relacionan con su comportamiento, etcétera. Es decir, el objetivo contribuye al diagnóstico del fenómeno en cuestión y es muy frecuente en la ciencia social. Aquí hay un ejemplo de eso, que es caracterizar el perfil sociodemográfico y socioeconómico de los hogares en los partidos del primer cordón del Gran Buenos Aires. Vamos con los objetivos explicativos. Estos objetivos producen conocimiento acerca de por qué ocurren determinados hechos o conjuntos de hechos, o por qué ocurre de determinadas maneras o de otras. Esto es muy importante tener en cuenta de que su complejidad no solo es metodología, sino epistemológica. ¿Por qué? Sencillo, porque el hecho que haya relación entre las variables no implica que esa relación sea explicativa e impredecible. Formular hipótesis que suponga la relación entre una más variables. Ejemplo, está la cita que tengo acá: indagar sobre el rol de las clases sociales como condiciones necesarias para que se constituya relaciones de dominación en el vínculo docente-alumno en las escuelas primarias públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires. Eso también es un elemento bastante importante clarificar, porque tenemos que tener en consideración la diferenciación de cada uno de ellos, ¿no? Sobre el tipo de investigación que queremos hacer. También están los objetivos predictivos. Estos objetivos predictivos proponen acciones que permiten estimar o suponer el desempeño de un determinado fenómeno en condiciones espaciales y temporales.
Es decir, que su utilidad radica en anticipar el conocimiento para minimizar errores cuando el fenómeno en cuestión ocurra. Estos objetivos son frecuentes en investigaciones de campo, demográficos, de la salud, educación, economía, etcétera. ¿Ok? Uno de los elementos, por ejemplo, un ejemplo es importante tener en cuenta en este caso los conectivos que dice, por ejemplo, estimar la evolución de la tasa de mortalidad infantil en la región NOA de la Argentina entre el 2020 y el 2029. ¿Okay? En constante con los objetivos evaluativos. Con ellos se generan conocimiento, se comparan metas con resultados. Implica evaluar si lo logrado con la implementación de determinadas intervenciones en la realidad. Asimismo es igual o diferente a lo planeado o propuesto cuando se aleja o cuando se amplía con las metas originales. Este tipo de objetivos se utiliza en investigaciones aplicadas a políticas sociales, programas de asistencia, etcétera, más que todo de diferentes organismos supranacionales que estudian algún fenómeno social. ¿Okay? Por ejemplo, dentro de la cita podemos decir, en este caso, evaluar las estrategias de supervivencia implementadas por la población, incluida en el programa de Argentina Trabaja. ¿No? En este caso es muy interesante también tenerlo en consideración. ¿No? Y finalmente lo que son en este caso los objetivos evaluativos, en este caso exploratorio, quise decir, su pretensión es producir un conocimiento teórico, metodológico que contribuya al desarrollo de los procesos de investigación. Esto también es muy interesante porque se utilizan cuando una investigación en curso carece de un marco conceptual que permite interpretar y comprender ampliamente de los materiales empíricos, con lo que se trabajará o en su defecto cuando haya dificultades para plantear algún problema de investigación o cuando haya dudas de tipo metodológico. En este caso, pues podemos eh, eh, poner como ejemplo esta siguiente frase: indagar sobre el tipo de escala de actitudes más apropiadas para aplicar en población adulta con bajo nivel de instrucción. Esto es también muy importante que esos objetivos los tengamos en consideración. Vamos con el siguiente tema que habla sobre el papel de la teoría. La teoría es un concepto, si se quiere decir, de múltiples significados, por eso coloqué ahí un concepto polisémico, porque tiene una interrelación, ¿no? La propia teoría es alcanzada porque no se puede definir dentro de lo que es una investigación, y conduciendo ciertamente a una paradoja porque se relativiza su definición. En cada momento puntual podemos decir que el concepto de teoría tiene diferentes visiones, tiene diferentes enfoques de acuerdo a lo que esta investigación que se está haciendo. ¿Por qué? Porque ya que una teoría no puede validar la legitimidad de su propia definición, la utilización del término no ayuda mucho para la definición de su significado, debido a que hace referencia al pensamiento de un autor, bien sea, por ejemplo, en este caso, una teoría marxista o psicoanalítica, o una más plural, en este caso como el término de democracia, dependencia, etc. Eso también es muy importante tenerlo en consideración, ¿no? Por otra parte, la interrelación de sus componentes, pues para algunos autores esto define la teoría expresada en esas tres categorías que aparecen ahí, que son los conceptos, análisis, concepto, categoría y análisis. Estos están interconectados siempre de alguna forma. Y se dice que en este caso la teoría a veces está formada por conceptos, afirmación que por ser incompleta, pues no es ni verdadera ni falsa, sino vaga. En este caso, pues una definición de Mertens que la teorizó, ¿no? Diferentes enfoques en algunos autores han compartido, en este caso, las definiciones en el sentido relacional, difiriendo de su proceso lógico, que guía su generación en lo que concerniente a lo que es deductivo e inductivo, y la forma de evolución,
que es la acumulación o ruptura. Es decir, le han caracterizado a la teoría características tan diversas respecto a su estructura lógica, y su generación y su evolución se vuelve difícil. ¿Por qué? Porque la identificación de sus elementos definitorios, aquello que permite designar como teoría a un conjunto de enunciados. También podemos hablar del significado del concepto de teoría. Se vincula también con el papel que cumple en el proceso de investigación y a los usos que se le han dado a las diferentes perspectivas. Aunque no siempre es explícito. ¿Por qué? Porque existe un concepto y un consenso, quise decir, importante respecto de que la teoría abre un camino que conduce más allá de las observaciones, que apunta a develar relaciones entre fenómenos que en este caso no son objetos de la experiencia inmediata. Hay una cita en este caso de Weber que habla sobre que la función específica de la ciencia es, a mi parecer, justamente la inversa: convertir el problema evidentemente por convención. Es decir, que este proceso, que consiste en poner en manifiesto lo oculto, dando el nacimiento al descubrimiento científico, puede adoptar tanto la forma de la explicación como la interpretación. Esto también es muy importante tenerlo en consideración, pero siempre opera como un elemento constitutivo de todas las teorías científicas. Asimismo, en el diálogo entre teoría y los datos, desde diferentes perspectivas epistemológicas a los objetos mismos de la investigación, en algunos casos, esto supone en marcha con el fin de contrastar una teoría con los hechos. En el primer caso, los datos se constituyen a partir de la teoría, y en el segundo se generan en ella. El papel de la teoría es muy interesante, ¿no? En este caso es muy importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque los diferentes análisis de la teorización refiere a tres tipos de razonamiento, basado en que es un proceso lógico que infiere conclusiones a partir de algunas premisas. En este caso se trata de un proceso analítico, donde debido a las relaciones de implicaciones entre proporciones de diferentes niveles, es decir, las verdades de las conclusiones es la verdad de las premisas. Asimismo, esto se refieren a varios tipos de razonamiento, en este caso dos elementos, que es la deducción, en la cual es un método de estrictamente demostración, en la cual su principal crítica se orienta a su esterilidad como generadora de nuevos conocimientos. Su carácter analítico la convierte en un camino válido para la demostración, pero no para el descubrimiento. Los deductivistas, en este caso, introducen elementos del empirismo en el método deductivo, estableciendo la verdad de las premisas, que pasa a depender de las verdades de las conclusiones. Karl Popper sostiene que no permite la justificación, en este caso lógica, que permite inferir enunciados generales de enunciados particulares. No existe argumento para la inferencia inductiva. Esto es un planteamiento que hace este alemán, en la cual nos muestra que el carácter analítico del método deductivo no conduce al descubrimiento, la inducción, y aparte de aquí aparece la inducción como el camino válido hacia el conocimiento. Ahorita vamos a hablar de la inducción. ¿Por qué? Porque recorre el camino inverso a partir de la observación y la experimentación de los hechos particulares que se enuncian proporciones universales, que constituyen que leyes científicas, de tal modo que mediante la inducción se generaliza la experiencia. Es decir, que los datos adquieren un protagonismo diferente y dejan de ser la instancia de la comprobación teórica para convertirse en la fuente del descubrimiento teórico y la teoría resulta generada de los datos. Esto es muy importante en las investigaciones de tipo documental, en este caso, que los historiadores o lo que gira en torno a la historiografía como método científico utilizan para poder, en este caso, construir este proceso de investigación de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, hay autores como Glasgow, Strauss, ¿no?, que sostienen que la investigación social y la teoría son parte del mismo proceso. Los datos no se consideran solamente como resultado de las observaciones, sino como una construcción resultado de un proceso de interpretación o de interpretaciones. En este caso, pues,
es la cita que hace de Hertz con respecto a la inducción. La teoría y su relación con el método. Uno de los desafíos en la enseñanza de las ciencias sociales es el transmitir en este caso, a los participantes que la ciencia es constitutivamente metódica. Es decir, que solo es posible conocer científicamente a través de algún método. ¿Por qué? Porque generalmente los participantes se interesan poco por la metodología y más por la teoría, debido a que visualizan cada una está por separada de la otra y en los diferentes impensos de estudio por error se definen las materias como metodológicas o teóricas, ¿no? En este caso, el método de la investigación es el resultado de un diseño específico que se elabora básicamente a partir de dos elementos: los conceptos que provee la teoría y las características de los datos disponibles. Esto también es bastante puntual debido a que la adecuación del andamiaje conceptual y los datos construidos por el investigador constituye un fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? Es un fenómeno único en cada investigación particular y se produce una recreación metodológica en la cual la intención final es mostrar el método y la teoría conforma una unidad constitutiva en el quehacer científico, donde la primera establece el marco conceptual dentro de lo que se desarrolla y el segundo, y este que fija el horizonte de aplicabilidad de la primera. Es decir, que dentro de la relación teoría-método, cada investigador es teórico y metodólogo, que adecue las herramientas y técnicas con las que cuenta. En esta tarea, la íntima relación entre el método y la teoría define los límites de la actividad del conocer, capturado dentro del aparato conceptual, teorético y condicionado en este caso, en sus condiciones, ¿no? En este caso, a partir de las observaciones y formulaciones por las potencialidades del método. La teoría tiene tres elementos fundamentales para su desarrollo tecnológico, que son las categorías, que operan como códigos interpretativos de la realidad y ordena la mirada hacia determinado aspecto o problema. Los códigos permiten comprender la realidad y estatuirle un orden en una lógica interpretativa que le otorgue sentido. Esto también es interesante tenerlo en consideración, debido a que la elección de uno u otro sistema de categoría dentro de la cosmovisión del investigador y su competencia en otro. Por ejemplo, hay otra cita de Weber que dice que las cosmovisiones jamás pueden ser producto de un avance de un saber empírico y por lo tanto los ideales supremos que no se mueven con la máxima fuerza se abren camino. Esto también es objeto de discusión, esta aseveración por parte de Weber, debido a que es digamos, la creencia, ¿no?, la que ha llevado a muchos producir ciertas inquietudes o planteamientos dentro de la investigación como tal. También es un objeto de discusión como este. La teoría y su relación con el método, dentro de los elementos fundamentales podemos hablar sobre los criterios de relevancia. Estos criterios establecen los límites del universo de los problemas y datos respuestos a las preguntas. Ahí hay una serie de interrogantes: ¿cuáles son los problemas a entender? ¿Cuáles son las informaciones a tomar en cuenta en principio? Es decir, la teoría contiene criterios de relevancia y el investigador transforma la información de datos de acuerdo con esos cánones. El proceso de datos se orienta por la pauta que la teoría establece en este sentido, lo que constituye un dato para la investigación no sea necesariamente para otro. Eso también es muy importante, por más que tengas alguna similitud sobre el tema problema a investigar. El registro de los límites del conocimiento científico en cada momento histórico que fija el punto de partida de la mirada y el horizonte cognitivo para la producción de nuevas teorías. La teoría expresa los límites del conocimiento adquirido, la única realidad conocida científicamente es la que se está en dicha teoría, es decir, esta interpreta, seleccionada y comprendida desde la estructura del sentido de la teoría provee. Hay otra cita de Weber, que ha trabajado más esta parte, que dice: sin las ideas de valor del investigador,
No existirá ningún principio de selección de material, ni conocimiento provisto de sentido de lo real en cuanto al individual. La teoría como aproximación de la verdad. La realidad es de cada, en este caso, realidad efímera. Thomas Kuhn cuestionaba la teoría como el reflejo de la verdad. Propone el carácter convencional de, en este caso, de la base empírica y la competencia entre teorías rivales como proceso de avance de la ciencia. En este caso, la plasma dentro de lo que es esta cita. Ningún proceso descubierto hasta ahora por el estudio histórico del desarrollo científico se parece nada al estereotipo metodológico de la demostración de falsedad por medio de la comparación directa con la naturaleza, en este caso. El acto de juicio que conduce a los científicos a rechazar una teoría aceptada previamente se basa siempre en más de una comparación de dicha teoría con el mundo. La decisión de rechazar un paradigma es siempre simultáneamente la decisión de aceptar otro, y el juicio que conduce a esa decisión involucra la comparación de ambos paradigmas con la naturaleza y comparación, en este caso, de entre ellos. La ciencia, la verdad, se ha delineado en senderos orientadores de las costumbres, ¿no? Se basa en supuestos ontológicos y epistemológicos diversos. Supuestos ontológicos se vinculan como la forma de, en este caso, de concebir la naturaleza de la realidad. Los supuestos epistemológicos expresan la relación entre el investigador que conoce y el objeto conocido, pensada por un lado como un descubrir y por el otro lado como un construir, como una relación de independencia que sustenta, en este caso, la realidad objetiva. Pues esto es muy importante tenerlo en consideración porque mayormente, si bien se divide las investigaciones en estas dos vertientes, en estos supuestos ontológicos, pues podemos decir que mayormente se va por la parte epistemológica, ¿no? Porque se construye una parte de una investigación, en este caso con a partir de ya un hecho previo, ¿no? Y esto también pues nos conlleva a mejorar, dignificar y a darle un mayor análisis puntual de un objeto a ser investigado, ¿no? Por otro lado, ¿no? A partir del neopositivismo se desvirtúa la relación especular entre la teoría y la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría ya no refleja ni expresa la verdad de los hechos, según esta vertiente, ¿no? Las teorías no compiten por su valor de verdad, sino por la legitimidad de sus conclusiones en general. Los usos de las teorías, ¿no? Bueno, los usos de las teorías va de acuerdo a sus diferentes perspectivas que se han asignado a las teorías, funciones o papeles diversos. En este caso vamos a hablar de la cita de Weber que dice: una ciencia empírica no puede enseñar a nadie que deba hacer, sino únicamente que pueda hacer y en ciertas circunstancias que quiere. En este caso podemos decir que dentro de los procesos de investigación o función de la sociedad, esta proyección puede basarse en su utilidad social o en su carácter crítico. Por lo menos los autores de la Ground Theory o teoría fundamentada, que era la teoría que emerge de los datos, esto es muy importante tenerlo en consideración, que esa teoría de los datos es un método de investigación en que la teoría emerge de los datos, en la cual es una metodología que tiene por objeto la identificación de los procesos sociales básicos como punto central de la teoría. En este caso, los autores de dicha teoría hablan de que la teoría debe tener al menos alguna aplicación práctica para otros colegas o grupos específicos en este caso, bajo su estudio, ¿no? Y por otro lado están los autores de la escuela crítica. En este caso, pues los autores de la escuela crítica podemos decir que los más importantes son Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Martense y Jürgen Habermas. Más que todos son de la escuela crítica de Frankfurt, ¿no?
este caso, pues ellos desde una visión marxista, ellos plantean que la ciencia debe ser un instrumento de transformación. Una de las cuestiones, una diferenciación entre la visión deductiva e inductiva va de acuerdo a la función de la teoría con respecto a la investigación. En este caso, pues, ubicada al inicio constituye un punto de partida, si se va configurando a lo largo del proceso de investigación, conformando una meta a alcanzar. Partiendo de este inicio, podemos decir que los lógicos deductivos presentan la teoría, constituye un modelo a contrastar que delimita el campo de la investigación. En este caso, los deductivos elaboran el aparato conceptual en este caso, demarca la relevancia y focaliza la atención en problemas determinados. Y los inductivistas sitúan la teoría al final del proceso de investigación, o al proceso investigativo, y debido a que le da el diálogo de los datos constituye una meta a alcanzar, un producto a ser creado más que un modelo constructado. En este caso, pues Weber le da idea de valor al investigador, en la cual construyendo los criterios de relevancia que va a guiar a todas las selecciones y decisiones que encausa la actividad investigativa, en este caso colándose la subjetividad dentro del proceso científico, que siempre va a estar presente, generando la carga valorativa en el proceso de investigación. Para Weber, insertar la política en el campo de la teoría comparte también el planteamiento de Sheldon Walling, que habla sobre que el teorizar tiene una significación política que trasciende a los propios teóricos, ¿no? En este caso, pues podemos decir en líneas generales que este era, digamos, el punto o los elementos que se iba a tocar en esta primera clase, y que posteriormente le estaré mostrando en otro archivo adjunto las interrogantes o los planteamientos que ustedes deben responder sobre esta primera clase que les acabo de explicar o de presentar, de este taller de metodología que está desarrollando la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Núcleo Negrita, en acompañamiento con todas las líneas de investigación. En este caso, pues, le dejo este pensamiento en la cual, pues, que tu único vicio sea seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por su atención y espero poder, en este caso, compartir nuevamente con ustedes en otra oportunidad, y estamos a sus gratas órdenes. Estaremos revisando, en este caso en el Classroom, para que ustedes puedan tener este video tutorial ahí, y por consiguiente pues también vamos a estar revisando sobre las consideraciones generales que se da dentro de este proceso de investigación. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día en sus haceres habituales. Hasta luego.